al momento les hablaré sobre el Día de la Independencia. Con ustedes, el reportero Jorge Quijano. Y la reportera Citlali Rodríguez. Todos hemos dado el grito, ¿a poco no? Todos los días, mi estimado. No, porque ese día no, el 16 de septiembre. Y el 14 de febrero también. ¿A poco nada más esos 2 días? ¡Viva México! Ese día es una fiesta nacional en donde celebramos nuestra independencia. ¿Pero qué pasó en México hace 2 siglos? No lo sé, dímelo tú. Lo averiguaremos con las preciosísimas compañeras Jael y Alexandra Paredes. Ay, mi compañero Quijano, vayámonos al siglo XIX, en 1821. Primero se firmaron los tratados de Córdoba y luego las garantías, que fue la igualdad, la independencia y la garantía de la religión católica, que fue entre la Ciudad de México el 27 de septiembre en 1821 con Agustín Iturbide. Con lo que dijo mi compañera, se cerró el capítulo de la dominación española. Ahí fue donde inició la historia de México independiente. Ahora, todos los mexicanos querían un país fuerte, estable, con igualdad y próspero. Sin embargo, no fue así. Tuvieron un clima político tenso, la economía fue destrozada por la guerra y la sociedad estaba completamente dividida. Estamos al aire. Bueno, Jorge, tengo una gran duda. Espero y puedas responderla. Dime, claro. Sí, mira, escucha. Tú dime, ¿qué tipo de gobierno crees que pondrían en el país recién independizado? Uy, mira, es una grandísima pregunta. Claro que lo es. Todos nosotros queremos saber. Claro, por eso lo dije. Bueno, es una gran pregunta y una gran duda que muchos tenemos pues actualmente. ¿Por qué? Porque unos querían un tipo de monarquía que esté centrada en lo actual, en un sistema actual de esa época. Pero otros querían un tipo de gobierno que esté inspirado más que nada en independencia de Estados Unidos. Pero pues lo prefería por la formación de la república. Ok, pero ten en cuenta que sin embargo la balanza primero se inclinó a la monarquía en el plan de Iguala, que había logrado unir a los insurgentes con Iturbide, que habían podido establecer a un príncipe español y a un príncipe europeo. Pero recuerda que ninguno aceptó, ya que Iturbide fue coronado como emperador en el mayo de 1822. A ver, un momento, ¿emperador? Así es, claro, como lo escuchaste, en mayo de 1822. O sea, ¿te imaginas la cara que pusieron, o sea, Vicente Guerrero y los otros insurgentes? Justo como la de nosotros. Pero recuerda que sus adversarios obligaron a los demás, pero con el plan de Casamat. Pero mira, no te voy a dejar con más dudas, no te voy a revolver, te voy a pasar con nuestras bellísimas reporteras, claro que sí, para que te sigan hablando del tema de los Vengadores. Vengadores es 16 de septiembre porque... Perdón, de los vencedores. Sigamos con las bellísimas reporteras. Seguiremos conociendo los que son los vencedores. Estos llegaron a formar un triunvirato. ¿Qué es esto? Esto es cuando 3 personas llegan a gobernar el país, mientras las elecciones llegan en 1824. En este tiempo se hicieron 3 grandes eventos, en los cuales uno de ellos, Guadalupe Victoria, ganó la elección para presidente de México. En octubre se proclamó la primera constitución que estableció la república como forma de gobierno. Y por último, se reconocieron 3 poderes, los cuales llegamos a conocer: el legislativo, judicial y ejecutivo. Seguiremos con mi compañera reportera Jael, la cual nos seguirá explicando lo que es la Constitución. Así es, seguimos hablando con la Constitución. Estableció un sistema federal que se refería a que cada estado que lo formara se consideraba soberano. Así pudieran elegir su gobernante y sus progresos locales. La suma de todos esos estados en los que se formó la república, a los que se apoyaba también ese sistema, se les considera federalismos. En otros lados también están el centralismo, en donde los gobernantes de los que fueron electos por una sola persona se les consideraba presidentes de la república. Los centralistas se preocupaban por la libertad de los estados, provocando que se separaran en México. Centralistas y federalistas
se enfrentaron en guerras civiles. En ellos los jefes militares tomaron un protagonista. Uno de ellos que destacó fue Antonio López de Santa Anna, que llegó a ser presidente 11 veces del lado del centralismo y federalismo. La guerra de independencia ha dejado en bancarrota a muchas personas en la zona de conflicto. Para solucionar esto, el país tuvo que obtener préstamos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, haciendo una deuda realmente grande y externa. Pero en lugar de usar ese dinero para la reconstrucción económica, se usó también para ejércitos armados, los caudillos. Estos se peleaban por el poder y también para sostener la vida de algunos gobernantes. Las guerras internas de México multiplicaron la pobreza en el campo y en la ciudad, y muchas personas quedaron en el estado de indigencia, dependiendo de las limosnas y ayudas piadosas. Esto para que el pueblo pueda comer. La sociedad estaba realmente dividida por temas políticos y poco a poco se fueron dividiendo en grupos que hoy conocemos con diferentes ideas liberales y conservadores. Pues como se podrán dar cuenta, pues no cuento con mi compañera, o sea, sí, pero no. Y pues bueno, para continuar con lo que nos han comentado nuestras compañeras reporteras, sigamos hablando de ciertos personajes, los cuales son conocidos como liberales y conservadores. Estos tenían ciertas indiferencias, ya que unos defendían y otros apoyaban. Pero ¿quiénes defendían y quiénes apoyaban? Bueno, los liberales eran los que defendían. ¿Pero qué defendían? Defendían más que nada la República Federal, así como el valor de la libertad de esa época. Apoyaban lo que era la libertad del comercio y la libertad de las profesiones. Los conservadores eran los que apoyaban. ¿Pero qué apoyaban? Apoyaban tres características muy importantes, de suma importancia en esa época, que actualmente todavía se siguen tomando, pero pues ya no tanto. Que las cuales eran el centralismo, la visión social, así como la Nueva España. Bueno, pero no podemos dejar a un lado la religión, ya que pues en esa época la religión era uno de los puntos un poquito más tocados, ya que pues como toda la religión igual apoyaba la religión, entrábamos en debates, pero pues en este caso los conservadores eran los que querían que la Iglesia Católica pues conservara cierta influencia ante el gobierno y ante la sociedad. En cambio, los liberales lo que hacían eran que estaban a favor de la Iglesia, de sus llamados y famosos cultos. Pero bueno, para no hacerla tan larga, en el transcurso de este noticiero no hemos hablado de ciertos territorios que realmente no me incumbe contarles, pero se los va a contar y comentar mi compañera Jael. Este es el Imperio Mexicano de 1821 y este es el que quedó en el país a mediados del siglo XIX. ¿Pero qué sucedió? Primero se separaron las provincias centroamericanas que hoy conocemos como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Dichas uniones quedaron Chiapas y el estado de Texas, que lograron su independencia a pesar de que México estaba en contra, como también se conocía que Yucatán se iba a separar de México. Bueno, como todo un comienzo tiene un final, terminamos con que México tuvo unos gobiernos realmente frágiles, lo cual provocó que fuera a punto para intentar conquistarlo. En 1829, una invasión española intentó reconquistar. También Francia hubo dos ocasiones en las que intentó reconquistar México. Una fue en 1838 y otra en 1864 y 1867. Sin embargo, la invasión más traumática que tuvo México fue con la guerra de Estados Unidos, que fue de 1846 y 1848. Fue esta la que arrebató a México los estados de California, Arizona y Nuevo México, además de obligarlo a aceptar la independencia de Texas y su unión con el país vecino. Ahora, terminamos con mi compañera Citlali. Bueno, como pudieron escuchar a mis compañeros reporteros, es impresionante este acontecimiento que ocurrió en nuestro México querido. Llegué a la conclusión que la independencia de México tuvo como objetivo principal que se liberara del gobierno español, que el país fuera de un gobierno libre y soberano, donde pudiera ejercerse derechos como la libertad de expresión,
la prohibición de la esclavitud y las oportunidades para que nosotros como mexicanos pudiéramos progresar libremente. Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes y hayan podido comprender el tema. Gracias por su atención. ¡Viva México!